Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy le vamos a presentar el tema de producción de ácido acético a partir de metanol, que va a ser impartido por mis compañeros Luis Antonio Cruz Pérez, Julio César Gallegos Jiménez, Andrea Yamilet López Hidalgo, José Leobardo Hernández Reyes, Marcos Córdoba Carabeo y una servidora. El tema que le vamos a explicar es el tema número 3. El ácido acético, también llamado como ácido metilcarboxílico o también como ácido etanoico, es un compuesto que puede hallarse como un ion acetato o etanoato. El ácido acético es muy usado en la industria orgánica y en diversos procesos industriales. En esto existen distintas formas de obtenerlo, que es la carbonilación de metanol, oxidación de etileno o fermentación oxidativa. Su producción masiva en el mundo se debe que es un compuesto muy útil en la obtención de las sustancias orgánicas para diferentes procesos. Propiedades físicas y químicas del ácido acético. Es un líquido higroscópico. Esto significa que es un ácido compuesto que tiene la capacidad de atraer y absorber la humedad en el ambiente que lo circunda. Es incoloro. Tiene un olor y sabor punzante. Esto lo representa el olor y el sabor del vinagre. Es soluble. El ácido acético es soluble especialmente en agua, pero también es posible que se mezcle con otros elementos que pueden ser el alcohol, acetona, glicerina, éter, benceno, entre otros. Como disolvente se puede diluir con compuestos como el fósforo y el azufre. A continuación les voy a mencionar uno de los usos comunes del ácido acético. Los más comunes a nivel industrial son la fabricación de acetatos. A nivel industrial, el ácido acético es de gran valor para la fabricación de acetatos, como son los cascos de vinilo o la celulosa. Estos a su vez funcionan como base para la producción de materiales, que pueden ser el celofán, el nylon o rayón. Para el fijado de colores puede ser empleado para el proceso del teñido textil o específicamente en el fijado de los colores. Para la revelación de fotografía, el ácido acético también es empleado para las fotografías en blanco y negro. A nivel alimenticio tenemos el uso en apicultura. En apicultura se encarga de la crianza de las abejas, siendo el principal producto pues la miel, para mantener las polillas alejadas de las abejas, o también se usa para que las polillas se encarguen de destruir. Ay, no, eso no. Uno de los usos más comunes a nivel industrial es la fabricación de acetatos. En la industria química, el ácido acético es de un gran valor para la fabricación de acetatos, que son como los casos del vinilo o la celulosa. Estos a su vez funcionan como base para la producción de materiales, que pueden ser el celofán, el nylon o rayón, entre otros. Para el fijado de colores es empleado en el proceso del teñido del textil, que es específicamente para fijar los colores. Para la revelación de fotografías es empleado para fotografías en blanco y negro. A nivel alimenticio es usado en apicultura, que se encarga de la crianza de las abejas, que sirve para mantener las polillas alejadas de los panales de las abejas. Como agente oxidante es empleado como un agente para la preparación de ésteres frutales en la industria alimenticia. El vinagre en su forma es ampliamente empleado para la preparación de alimentos. Medicinal y farmacéutico, el ácido acético es usado en tinta en colposcopías, ya que permite que se pueda detectar con mayor facilidad la infección del VPH. También nos sirve como preservación de tejido, ya que tiene soluciones fijadoras. En la cosmética, es un componente activo de los productos de belleza. Uno de los ejemplos pueden ser los shampoos contra la caspa y cremas para peinar el cabello. Para la limpieza del hogar, nos sirve para la limpieza de la superficie, ya que
nos ayuda mucho para la limpieza de los cristales, espejos y ventanales. También sirve como desinfectante y porque ayuda a eliminar las bacterias y ahuyentar los insectos. Y también nos sirve para eliminar los olores. Métodos de obtención del ácido acético. Pues bien, el ácido acético puede obtenerse principalmente por cuatro procesos o cuatro distintas reacciones. El primero de ellos es la oxidación de acetaldehído. La oxidación de acetaldehído, pues como su nombre lo indica, hace reaccionar acetaldehído con aire u oxígeno. De esta manera se puede obtener el ácido acético. Sin embargo, en el transcurso de la reacción tiene lugar la formación de ácido paracético como intermedio. Esta reacción se lleva a una temperatura entre 55 y 80 Celsius y la presión entre 75 y 85 psi. La concentración de oxígeno en el gas de salida se mantiene más o menos por debajo del 10%, esto con motivos de seguridad. Pues bien, el acetaldehído residual que se va a recuperar de esta reacción se obtiene mediante destilación y el ácido acético se purifica aproximadamente hasta un 99% de pureza. Y bueno, ese proceso también se obtiene mediante una destilación. Durante años, la oxidación del acetaldehído fue la principal vía de obtención de ácido acético, pero por motivos más que nada económicos que impulsaron la búsqueda de procesos que fueran un poco más alternativos. A continuación, también está la oxidación de hidrocarburos en fase líquida. Este proceso se basa en la oxidación de hidrocarburos parafínicos y olefínicos que se lleva a una gran variedad de condiciones térmicas, enzimáticas y electroquímicas, eh, dando resultado en la producción de ácido acético en cantidades que varían entre apenas detectable y comercialmente aceptable. Más que nada el objetivo de este proceso no es solo producir ácido acético, sino hacerlo de una forma que sea económicamente atractiva. Para esto se utilizan hidrocarburos entre C4 y C8, que son los más favorables para la producción de ácido acético. Fue la empresa de Celanese que dio inicio a este proceso en el año de 1952 con la producción de ácido acético basada en la oxidación de butano en fase líquida. Este proceso opera aproximadamente a 175 Celsius y 54 bars con un catalizador de acetato de cobalto. Bueno, a continuación vemos la reacción que, como mencionamos, es un hidrocarburo en fase líquida que se hace reaccionar con oxígeno. Dadas las ventajas económicas de este método, pues es uno de los que se utiliza más o menos hoy en día. A continuación también tenemos la carbonilación del metanol. Fue aproximadamente en los años de 1913 cuando el metanol, que es el producto principal que se utiliza para producir gas de síntesis, se descubrió que este podría ser carbonilado para producir ácido acético. Entonces se empezó a utilizar este método para producir dicho ácido. Esta vía se ha convertido en la forma generalmente aceptada para obtener el ácido y ha supuesto una gran parte de la capacidad de producción durante los últimos años. Esta reacción se lleva entre metanol y monóxido de carbono en presencia de un catalizador que se supone que sea rodio para producir el ácido acético. Dadas las ventajas económicas que trae la carbonilación del metanol, este proceso se utiliza muy poco hoy en día. Finalmente tenemos la biosíntesis del ácido acético. Esto tradicionalmente el ácido acético que se obtenía de forma biológica pues se destina a la industria alimentaria. Este proceso se puede llevar de forma aeróbica o anaeróbica, perdón. La vía aeróbica está compuesta de dos pasos. En primer lugar se produce etanol a partir de glucosa. Esta operación se lleva aproximadamente a temperaturas de 30 grados Celsius y en las que se utilizan microorganismos anaeróbicos como Saccharomyces. Bueno, ese es el nombre de estas bacterias o microorganismos que ayudan pues, a llevar a cabo la reacción.
El rendimiento es aproximadamente del 90% y bueno, esto es el primer paso. El segundo paso es la oxidación de ese etanol que se produjo utilizando la bacteria aeróbica Acetobacter aceti a unas temperaturas de 27 a 37 grados Celsius con un rendimiento de aproximadamente del 85% de producción. Bueno, también por otro lado tenemos el proceso anaeróbico. En este se utilizan especies de bacterias acetogénicas, las cuales pues son capaces de convertir la glucosa casi estequiométricamente en ácido acético. Y bueno, de esta podemos ver las dos reacciones que son por la vía aeróbica y anaeróbica. Y de esta forma se obtienen, son los 4 métodos para obtener ácido acético. Actualmente la carbonilación del metanol es el proceso más utilizado para la producción de ácido acético. El proceso de carbonilación tiene la ventaja de que tanto el metanol como el monóxido de carbono tienen el mismo origen, el cual es el gas de síntesis, y además es altamente selectivo cuando se emplea un catalizador a base rodio, ya que no hay reducción a acetaldehído ni a etanol aún en presencia de hidrógeno. El diagrama de flujo del proceso que se muestra consta de un reactor, una caldera y una columna de destilación. Para el proceso se añaden al reactor el monóxido de carbono y el metanol, donde se produce una reacción química con ayuda del catalizador rodio-iridio, el cual acelera la reacción, produciendo así el ácido acético, agua, así como algo de monóxido de carbono y metanol, los cuales posteriormente pasan a la caldera en donde se elevan a altas temperaturas para recuperar el monóxido de carbono que recircula al inicio del proceso. El metanol, el ácido acético y el agua pasarán a la columna de destilación, donde por diferencia en sus temperaturas de ebullición se logran separar y en este caso obtener el ácido acético, que es el producto deseado. Por su parte, el metanol que sale de la columna de destilación pasa a ser recirculado al reactor, donde se dará inicio nuevamente al proceso de producción. Actualmente la carbonilación del metanol es el proceso más utilizado para la producción de ácido acético. El proceso de carbonilación tiene la ventaja de que tanto el metanol como el monóxido de carbono tienen el mismo origen, el cual es el gas de síntesis, y además es altamente selectivo cuando se emplea un catalizador a base rodio, ya que no hay reducción a acetaldehído ni a etanol aún en presencia de hidrógeno. El diagrama de flujo del proceso que se muestra consta de un reactor, una caldera y una columna de destilación. Para el proceso se añaden al reactor el monóxido de carbono y el metanol, donde se produce una reacción química con ayuda del catalizador rodio-iridio, el cual acelera la reacción, produciendo así el ácido acético, agua, así como algo de monóxido de carbono y metanol, los cuales posteriormente pasan a la caldera en donde se elevan a altas temperaturas para recuperar el monóxido de carbono que recircula al inicio del proceso. El metanol, el ácido acético y el agua pasarán a la columna de destilación, donde por diferencia en sus temperaturas de ebullición se logran separar y en este caso obtener el ácido acético, que es el producto deseado. Por su parte, el metanol que sale de la columna de destilación pasa a ser recirculado al reactor, donde se dará inicio nuevamente al proceso de producción. En este caso entraría, pues se debe de mantener lo que es Actualmente la carbonilación del metanol es el proceso más utilizado para la producción de ácido acético. El proceso de carbonilación tiene la ventaja de que tanto el metanol como el monóxido de carbono tienen el mismo origen, el cual es el gas de síntesis, y además es altamente selectivo cuando se emplea un catalizador a base rodio, ya que no hay reducción a acetaldehído ni a etanol aún en presencia de hidrógeno. El diagrama de flujo del proceso que se muestra consta de un reactor, una caldera y una columna de destilación. Para el proceso se añaden al reactor el monóxido de carbono y el metanol, donde se produce una reacción química con ayuda del catalizador rodio-iridio, el cual acelera la reacción, produciendo así el ácido acético, agua, así como algo de monóxido de carbono y metanol, los cuales posteriormente pasan a la caldera en donde se elevan a altas temperaturas para recuperar el monóxido de carbono que recircula al inicio del proceso. El metanol, el ácido acético y el agua pasarán a la columna de destilación, donde por diferencia en sus temperaturas de ebullición se logran separar y en este caso obtener el ácido acético, que es el producto deseado. Por su parte, el metanol que sale de la columna de destilación pasa a ser recirculado al reactor, donde se dará inicio nuevamente al proceso de producción.
no se permite lo que es ingerir pues alimentos. Actualmente la De carbonilación igual del forma, metanol pues, es el proceso fumar más utilizado en para la cuanto producción de a ácido su acético. manipulación. El proceso de carbonilación De tiene igual la forma, pues se ventaja debe de que considerar tanto el pues metanol como el todas monóxido de aquellas medidas carbono de tienen el higiene mismo origen, durante su el cual proceso es de el gas de manipulación. síntesis, y Cuando además se es lleva a cabo altamente lo que son selectivo estos cuando se procesos de emplea un manipulación, catalizador a base rodio, se debe de ya que no hay retirar lo que es reducción a pues acetaldehído ni lo a que es el etanol aún equipo en presencia de hidrógeno. contaminado El y diagrama de pues flujo del lavarse pues proceso muy que se bien muestra con consta de un jabón reactor, y una agua. caldera y una columna de En destilación. cuanto a las condiciones del Para el almacenamiento, proceso pues debe se de ser añaden al en reactor el una monóxido de determinada carbono y el área metanol, que sea de donde se fresco a una produce una reacción temperatura química con ayuda del adecuada de 15 a catalizador 25 grados rodio-iridio, el centígrados, cual no debe acelera la ser menor a reacción, 12 grados produciendo así centígrados, el ácido debido a que por acético, esto pues, se agua, permiten lo que así son como algo de afectaciones monóxido de en carbono y metanol, cuanto a la los ruptura cuales de lo que posteriormente son pasan a la caldera en donde se los elevan a contenedores altas donde se encuentra lo temperaturas que es para esta recuperar el sustancia, monóxido así de como carbono que deterioro recircula al en inicio del cuanto a proceso. estos El contenedores y metanol, por esta el manera pues ácido se acético permite y el agua lo que son pasarán estos a la fenómenos. columna de destilación, Entonces, en donde por cuanto a diferencia en sus manipulación, temperaturas de ebullición se ahora logran vamos a separar y en considerar en este cuanto a caso los obtener el riesgos ácido acético, que para es la el salud. producto deseado. Esto, Por pues su la parte, verdad, el en metanol que dado sale de caso, la con esta, columna de con destilación esta pasa a sustancia, ser recirculado al se reactor, permite lo que donde es, se dará inicio nuevamente al proceso de ahora sí que producción. efectos a plazo corto o incluso inmediato, debido a Actualmente la que sus carbonilación del propiedades de metanol es el comportamiento proceso pues más permiten lo utilizado que para es la producción de ácido acético. irritaciones, El así proceso de como quemaduras de piel. carbonilación tiene la ventaja En de dado que caso tanto que el se metanol como el presenten monóxido de pues carbono alguno de tienen estos el mismo fenómenos, origen, el pues se cual debe es el gas de de llevar síntesis, a cabo lo que y son además es pues la altamente medida selectivo cuando se emplea un catalizador a base de rodio, protección pues ya que no hay adecuada. reducción a Se debe acetaldehído ni a llevar de etanol aún en inmediato a lo que presencia es de hidrógeno. El al diagrama de médico flujo del proceso que se para muestra poder consta de mantener un lo que es el reactor, una control. caldera y una columna de destilación. Esta sustancia permite lo Para que el es la hidratación proceso se en cuanto añaden a la al nariz reactor el y monóxido de garganta, así carbono y el como metanol, permite lo que es también la donde se asfixia, produce una dificultades reacción para química con respirar. ayuda del catalizador Esto en rodio-iridio, cuanto el cual acelera haya la reacción, concentraciones produciendo así el en ácido aire que acético, se agua, permita su así inhalación. como algo de monóxido de En cuanto carbono a y los metanol, ojos, pues permite los lo que es la cuales hidratación posteriormente pasan a la y pues caldera puede en llevar a donde se cabo lo que elevan son a altas daños oculares. temperaturas para recuperar el monóxido de Esta carbono que sustancia, recircula al pues, inicio del en proceso. cuanto a su El inhalación, metanol, el ácido acético permite y lo el que es agua acumulación en cuanto a pasarán a la líquidos columna de en los destilación, pulmones donde por diferencia y en sus pues de esa temperaturas de manera produce ebullición lo que es la se asfixia. logran separar y en este Esta caso obtener el sustancia ácido tiene como acético, que es el efectos, producto pues, deseado. en cuanto a la Por salud, su parte, el metanol que efectos sale de la columna de crónicos, destilación que en este caso pasa a ser pues es debido a recirculado su al reactor, exposición donde se dará y inicio pues se debe de nuevamente al mantener proceso de siempre en producción. consideración que esta sustancia pues no se debe de exponer tanto Actualmente en lo la que es en persona. carbonilación del metanol es el proceso más De igual forma utilizado se para la considera producción de pues ácido acético. riesgos El de cáncer proceso de que carbonilación ya han tiene la sido pues ventaja de que tanto el estudiados y metanol como el pues monóxido se de debe carbono considerar tienen pues el mismo que esta origen, sustancia el cual pues es el puede gas de dar síntesis, lo que es y además es altamente inicio selectivo cuando se a lo emplea que un es esta catalizador a sustancia, base rodio, ya a que lo no que hay es esta reducción a enfermedad. acetaldehído ni a etanol aún en presencia de Y hidrógeno. bueno, El diagrama de flujo ya del aquí proceso que se en muestra contacto, consta de pues en un contacto reactor, con los una ojos, caldera y una pues siempre columna se de debe lavar con destilación. abundante agua Para el en un proceso tiempo se prolongado de añaden al 30 reactor minutos el o monóxido de mayor. carbono y Y el en contacto con metanol, la piel, de igual manera, donde se abundante produce agua y una jabón. reacción Se química debe con ayuda retirar del pues todas catalizador aquellas prendas rodio-iridio, contaminadas. el cual acelera la En caso reacción, de se presente la produciendo así el víctima ácido a exposición, acético, pues se debe de agua, retirar de esa así zona como algo de y monóxido de mantenerla en carbono lo y que es metanol, aire libre, los cuales en un área posteriormente segura pasan a y la llamar a lo caldera que en son donde pues se elevan a los altas médicos de temperaturas emergencia para recuperar el y pues monóxido para su de recuperación se carbono que debe de mantener en recircula al inicio observación del de 24 proceso. a 48 El horas metanol, para el permitir ácido de que se acético y el encuentra agua pues fuera pasarán a de la columna de riesgos. destilación, donde Y por bueno, esto diferencia sí en en sus cuanto a temperaturas medidas. de ebullición se logran separar y en este caso obtener el ácido acético, que es el producto Bueno, a deseado. continuación les Por su parte, mencionaré el algunos metanol que sale de la componentes y columna de usos destilación importantes del ácido pasa a ser acético. recirculado al reactor, donde se dará inicio nuevamente al proceso de Bueno, producción. el ácido acético se usa principalmente para la obtención de diferentes Actualmente la ésteres, carbonilación del ya metanol que es el este es un proceso más componente utilizado para la importante producción de para ácido la acético. El fabricación proceso de de carbonilación tiene la nylons, ventaja de en que este tanto el caso metanol como el monóxido de celofán y carbono otros tienen el mismo films. origen, el cual es el gas de síntesis, Bueno, y además es altamente tiene selectivo cuando se diferentes emplea un usos en catalizador a lo base que rodio, es la ya que no hay reducción industria, a como acetaldehído ni a puede etanol ser el aún en control presencia de de las hidrógeno. polillas de El la diagrama cera de en la flujo del proceso que se apicultura, muestra consta de
un reactor, una caldera y una columna de destilación. Para el proceso se añaden al reactor el monóxido de carbono y el metanol
donde se produce una reacción química con ayuda del catalizador rodio-iridio, el cual acelera la reacción, produciendo así el ácido acético, agua, así como algo de monóxido de carbono y metanol, los cuales posteriormente pasan a la caldera en donde se elevan a altas temperaturas para recuperar el monóxido de carbono que recircula al inicio del proceso. El metanol, el ácido acético y el agua pasarán a la columna de destilación, donde por diferencia en sus temperaturas de ebullición se logran separar y en este caso obtener el ácido acético, que es el producto deseado. Por su parte, el metanol que sale de la columna de destilación pasa a ser recirculado al reactor, donde se dará inicio nuevamente al proceso de producción. En la industria de los alimentos por su capacidad de Actualmente la regular carbonilación del acidez metanol es el y proceso más sus utilizado propiedades para la como producción de ácido conservador, como ya acético. sabemos. El proceso El de ácido carbonilación acético tiene la también, ventaja de que tanto el metanol como el monóxido de carbono cuando tienen el mismo origen, está en grandes el cual es el gas de concentraciones, síntesis, se conoce y como además es vinagre. altamente selectivo cuando se emplea un catalizador a base rodio, El ya que no hay cual sirve reducción a como acetaldehído un ni a fuerte etanol aún en o presencia de gran hidrógeno. conservador. El diagrama de flujo del proceso Entre que las se muestra consta de un aplicaciones reactor, más una comunes se caldera y una encuentra columna de destilación. alimentos en conserva, Para el proceso se aderezos, añaden al reactor el condimentos para monóxido de carbono y el botanas, metanol, donde se produce una reacción química con ayuda del salsas de catalizador mesa rodio-iridio, y el para cual cocinar. acelera la reacción, produciendo Son uno de así los el ácido principales usos acético, del ácido agua, acético. así como algo de Eso monóxido de hablando en el carbono y metanol, sector los pues cuales alimenticio, en posteriormente pocas pasan a la palabras. caldera en donde se elevan También a altas temperaturas se para usa como recuperar el medicamento para monóxido de tratar carbono que recircula infecciones, al inicio del proceso. como pueden El ser metanol, el ácido infecciones acético en y el el agua oído. pasarán a la columna de También destilación, donde por diferencia en sus temperaturas de ebullición se un logran uso muy separar y en este importante, caso obtener el ácido pues acético, que es el producto deseado. sirve Por para su parte, el detectar metanol que sale de la cáncer columna de destilación cervical pasa a ser recirculado y al reactor, donde se cabe dará inicio mencionar nuevamente al que el proceso de ácido producción. acético está en la lista de los medicamentos esenciales Actualmente la carbonilación del metanol denominado es el todo proceso más esto utilizado para la por la producción de ácido Organización acético. Mundial de la El Salud. proceso de carbonilación tiene la Son ventaja de que tanto el metanol como el monóxido de de los carbono tienen el medicamentos mismo más origen, efectivos y el cual es el seguros, gas de síntesis, ya y que, además es altamente como bien selectivo cuando lo se emplea un catalizador a mencionamos, base pues rodio, es ya que no hay reducción a acetaldehído ni a componente etanol aún en presencia de hidrógeno. conservador. El Esto diagrama de flujo del proceso que pues se quiere muestra decir consta de un que reactor, pues de una alguna forma en caldera el y una columna sector de destilación. salud pues Para han el buscado la proceso manera. se añaden al Todo esto del reactor el conservador monóxido quiere de decir carbono que y el pues metanol, impide que donde se los produce una reacción química con microorganismos ayuda del catalizador o rodio-iridio, el cual ciertas acelera la impurezas reacción, le salgan a las produciendo así el comidas ácido acético, y más que agua, nada así como algo de soporten monóxido de carbono y metanol, más los cuales tiempo posteriormente sin pasan a la caldera deteriorarse en donde o se elevan echarse a a altas perder, vaya. temperaturas para Pues recuperar imagino el que monóxido esta de característica carbono tan que importante recircula de al este inicio del ácido proceso. acético, El también conocido metanol, como el vinagre, ácido acético y el agua pasarán a la columna de destilación, pues donde por lo han diferencia en sabido sus temperaturas de aprovechar ebullición y lo se han logran llevado separar y en hacia este allá en el caso sector obtener el salud. ácido acético, que es el producto Gracias. deseado. Por su parte, el metanol que sale de la columna de destilación Bueno, a continuación pasa a ser les estaré recirculado al hablando reactor, sobre donde se dará una inicio planta nuevamente dedicada al a la proceso de producción de ácido producción. acético. Esta planta está ubicada en Barcelona, España. Actualmente la carbonilación del metanol es el proceso más utilizado para la producción de ácido acético. El proceso de carbonilación tiene la ventaja de que tanto el metanol como el monóxido de carbono tienen el mismo origen, el cual es el gas de síntesis, y además es altamente selectivo cuando se emplea un catalizador a base rodio, ya que no hay reducción a acetaldehído ni a etanol aún en presencia de hidrógeno. El diagrama de flujo del proceso que se muestra consta de un reactor, una caldera y una columna de destilación. Para el proceso se añaden al reactor el monóxido de carbono y el metanol, donde se produce una reacción química con ayuda del catalizador rodio-iridio, el cual acelera la reacción, produciendo así el ácido acético, agua, así como algo de monóxido de carbono y metanol, los cuales posteriormente pasan a la caldera en donde se elevan a altas temperaturas para recuperar el monóxido de carbono que recircula al inicio del proceso. El metanol, el ácido acético y el agua pasarán a la columna de destilación, donde por diferencia en sus temperaturas de ebullición se logran separar y en este caso obtener el ácido acético, que es el producto deseado. Por su parte, el metanol que sale de la columna de destilación pasa a ser recirculado al reactor, donde se dará inicio nuevamente al proceso de producción. Hace parte de metanol, el cual
se adquiere Actualmente la carbonilación del metanol es el proceso más utilizado para la producción de ácido acético. El proceso de carbonilación tiene la ventaja de que tanto el metanol como el monóxido de carbono tienen el mismo origen, el cual es el gas de síntesis, y además es altamente selectivo cuando se emplea un catalizador a base rodio, ya que no hay reducción a acetaldehído ni a etanol aún en presencia de hidrógeno. El diagrama de flujo del proceso que se muestra consta de un reactor, una caldera y una columna de destilación. Para el proceso se añaden al reactor el monóxido de carbono y el metanol, donde se produce una reacción química con ayuda del catalizador rodio-iridio, el cual acelera la reacción, produciendo así el ácido acético, agua, así como algo de monóxido de carbono y metanol, los cuales posteriormente pasan a la caldera en donde se elevan a altas temperaturas para recuperar el monóxido de carbono que recircula al inicio del proceso. El metanol, el ácido acético y el agua pasarán a la columna de destilación, donde por diferencia en sus temperaturas de ebullición se logran separar y en este caso obtener el ácido acético, que es el producto deseado. Por su parte, el metanol que sale de la columna de destilación pasa a ser recirculado al reactor, donde se dará inicio nuevamente al proceso de producción. Actualmente la carbonilación del metanol es el proceso más utilizado para la producción de ácido acético.